Mi invitada de hoy, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Tiempos difíciles, ¿no? Bienvenida. Gracias, José Vicente, por esta invitación. Sí, tiempos complejos, ¿no? Complejos y difíciles. Y muy difíciles también, eso Sí. es verdad. ¿Cómo ves tú la situación política en general del país? Bueno, es una situación compleja, como acabamos de decir, muy difícil. Lo primero que hay que hacer en este país es reconocer todos que estamos en una situación política, severa, en donde la solución, como muchos lo han señalado y como muchos venezolanos y venezolanas ansiamos, tiene que ser por la vía del diálogo, de la conversación, del encuentro, como muchas veces se ha dicho, pero es interesante, es importante que se diga todas las veces y se haga y se busque hacia allá el encuentro, el diálogo, la conversación, el consenso, de encontrar algo que tengamos este país en común, que son muchísimas las cosas, para evitar esos caminos de la violencia a donde nos han llevado y donde pareciera que nos quieren llevar a una confrontación entre hermanos y hermanas. ¿Qué paso habría que dar? Porque se han intentado algunas iniciativas que desafortunadamente han fracasado. Sí, desafortunadamente han fracasado, pero yo creo que no se puede cansar. El llamamiento al diálogo tiene que ser constante y todos los esfuerzos que se sigan haciendo y que se puedan hacer son pocos. Esto no se puede parar en ningún momento de seguir llamando al reconocimiento, al encuentro, al diálogo y sobre todo a parar la violencia que está causando terribles daños, no solamente en la política y en sus actores políticos y organizaciones políticas, la sociedad en general. Y uno de estas propuestas hacia el diálogo fue la Asamblea Nacional Constituyente. Una salida, una forma para ese encuentro, para propiciar un diálogo, es la Asamblea Nacional Constituyente. Esa fue la propuesta que hizo el presidente. ¿Qué valor le tienen a esa iniciativa? Bueno, la valoración que te puedo decir es la que estoy diciendo. Es una propuesta también, vamos a estar claros, esto no es una propuesta para resolver asuntos económicos o de otro índole. Esta es una propuesta para una política, para una situación política severa. Es una propuesta política para un encuentro, para un diálogo, para verse las caras, a repensar el país y buscar salidas políticas de entendimiento. Es así como es decir, si te interpreto, buscar un escenario o un nivel que saque la situación del empantanamiento que hay en este momento. Sí, la situación política del país está estancada. Aquí se ha buscado el diálogo y desafortunadamente esos pequeños grupos violentos, algunos líderes políticos han logrado torpedear de alguna manera con chantajes, con presiones para que ese diálogo no se pueda dar. Yo creo que las organizaciones políticas deben siempre insistir en sentarse. No puede haber una condena a quien propicie el diálogo. ¿A quiénes? Porque no son pocos. Yo creo que la mayoría del país, de la sociedad en general y de la sociedad política del país quiere un entendimiento y quiere un diálogo. Pero un pequeño grupo sigue allí cautivo de esa violencia, llamando a la violencia, que es lo que estamos viendo. Que no nos debemos engañar en el sentido de pensar que estamos en un país como si estuviésemos en guerra. No, está focalizada y cada vez afortunadamente está mermando. Pero no significa que no tenga grandes cajas de resonancia como son los medios de comunicación nacionales e internacionales. ¿Cuál es el estado de ánimo de los rectores? De trabajo, como siempre. El estado de ánimo... ¿Cómo repercute esto que estamos señalando en el ánimo de ustedes? Bueno, mira, nosotros estamos en el Consejo Nacional Electoral trabajando como siempre lo hemos hecho
como lo he dicho en muchas oportunidades, en el Consejo Nacional Electoral vivimos todos y somos todos y todas de este país. No estamos ajenos ni ajenas a lo que sucede en el país. Por supuesto que la situación de violencia nos ha afectado, porque afecta a la sociedad en general. Sin embargo, por encima de todo, tenemos este gran sentido de responsabilidad de los eventos electorales, porque tenemos el 30 de julio la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, tenemos nosotros ahorita andando la renovación de las organizaciones políticas que no habían participado en los procesos, que no alcanzaron el 1%, que están en su proceso de nueva legalización, de renovación de sus nóminas de acuerdo a como está en la ley, y tenemos el proceso de diciembre, del 10 de diciembre de las elecciones regionales. Es decir, tenemos una cantidad de trabajo que, por supuesto, como digo, uno se ve afectado por la situación de violencia del país y preocupados, por supuesto, pero eso no paraliza las actividades del Consejo, no paraliza las actividades que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos una gran responsabilidad en el país. Y en eso te quiero también decir, en estos días estábamos trabajando, a veces pasamos la tarde discutiendo, hablando, hasta la noche, buscando actividades y trabajando en los proyectos que tenemos. Y hubo momentos que, por supuesto, tenemos divergencias, tenemos diferentes puntos de vista, y a veces tenemos grandes desacuerdos y siempre conseguimos un punto donde nos acordamos, y de pronto estamos así y dijimos, bueno, la verdad es que somos un gran ejemplo para el país, porque a pesar de nuestras diferencias siempre terminamos entendiéndonos con gran respeto para cada uno de nosotros, para el rector. Es decir, en el Consejo se trabaja en un ambiente como todo el país, con tensión, con preocupación, pero con gran respeto, y eso es lo que debería y debe prevalecer siempre. Tú has citado dos fechas electorales muy importantes: 30 de julio, 10 de diciembre. Creo que la más importante, por muchas circunstancias, es la del 30 de julio, la elección de la constituyente. E incluso hay sectores que han anunciado, en primer lugar, que se abstienen. En segundo lugar, que van a apelar a la violencia, a rodear los centros electorales para impedir que accedan los electores, una huelga general, es decir, una serie de cosas verdaderamente irresponsables desde el punto de vista cívico y democrático. ¿Cómo perciben ustedes esa situación que aparentemente es crítica para el 30 de julio? Sí. Fíjate, José Vicente, por supuesto para el Consejo Nacional Electoral las dos fechas son fundamentales, sí, muy importantes, la del 30 de julio y la del 10 de diciembre, y para ambas estamos trabajando realmente con mucha intensidad. Ahora, nos preocupa lo del 30 de julio tiene una carga polémica. Claro, tiene una carga polémica, como te digo. Lo primero, hay que reconocer la situación del país en la que estamos. Hay una situación de violencia y hemos observado con gran preocupación cómo algunos actores políticos, algunos factores individuales políticos que dicen que van a sabotear el proceso electoral. Eso no se puede permitir y no lo vamos a permitir. ¿Por qué, José Vicente? Hay que entender que este es un proceso electoral que se vive en democracia, con las instituciones que hay en el Estado para garantizar el ejercicio al sufragio. El sufragio en Venezuela es un derecho fundamental. El que no quiera ir a votar, como no es un deber, puede abstenerse. Ese es su derecho. Quien no está de acuerdo con la constituyente, ese es su derecho, si quiere ir a votar o no. Eso el Consejo también garantiza que eso se vaya a hacer. Lo que es un delito es el tema de los que vayan a hacer algún tipo de impedimento para que se instalen las mesas, para tratar de hacer algún daño al material electoral, que eso está muy bien tipificado en la ley, y nosotros durante todos los procesos electorales hemos tenido mucha atención, muchas actividades que tienen que ver con aquellas personas que quisieran sabotear el proceso electoral. Y para eso siempre estuvimos actuando con el Ministerio Público. Por supuesto,
Ahorita también hay una situación donde algunas instituciones, en este caso el Ministerio Público, se ha pronunciado. Nosotros tomaremos también las medidas, pero tenemos que proteger los derechos de las personas, de las electoras y de los electores, tanto de aquellos que quieren asistir al proceso electoral, porque ese es un derecho, como aquellas personas que no quieren asistir. Está muy bien, pero no pueden atentar contra el proceso electoral, porque estarían violentando, cometiendo delitos en contra de los mismos electoras y electores que sí están dispuestos y quieren ir a un proceso electoral. Y eso tiene una extensión muy grande también, José Vicente, porque también han estado en unas amenazas y amedrentamiento para que las personas no vayan a votar ese día. Nosotros estamos estudiando muy bien eso. Yo estoy planteándole en las próximas sesiones del Consejo este tema precisamente de qué hacer el día de las elecciones, pero nosotros vamos a actuar, por un lado, con gran firmeza. Aquí hay un proceso electoral. Aquí hay el 30 de julio una elección, son procesos democráticos, son elecciones, es un momento que siempre ha sido, como lo hemos dicho siempre, de gran civismo y sagrado para las venezolanas y los venezolanos, que siempre hemos ido a votar en paz. Y siempre aquellas pequeñas distorsiones en el proceso electoral, cuando alguien ha querido sabotear, cuando ha querido romper material electoral, meterse contra las máquinas, hemos actuado de inmediato, porque eso es delito tipificado en la ley y así mismo vamos a actuar. En ese contexto, ¿qué papel juega la abstención? ¿Puede ser alta? Mira, nosotros siempre estamos apostando a que haya la mayor participación posible. Y quiero, para completarte un poco lo que te estoy diciendo, se ha llegado a la audacia tan grande, José Vicente, y aquí quiero ser muy firme con esto, que hay una ONG que dice que defiende los derechos humanos, dice, porque es una cosa muy absurda, que entonces comienza a amenazar a las trabajadoras y los trabajadores del Consejo Nacional Electoral, amenazando, José Vicente, a los hombres y mujeres del Poder Electoral, que aquellos que participen, que trabajen, que hagan su trabajo, van a pagar posteriormente alguna cosa que ellos locas que se le ocurre. Y yo quiero ser muy firme con esto. Nosotros nos vamos a reservar las acciones judiciales y penales que tengan a ver, pero no vamos a permitir que impunemente se amenacen a los hombres y mujeres del Poder Electoral por cumplir con su responsabilidad, por cumplir con su trabajo. No lo vamos a permitir. Por supuesto, eso es inaceptable. Inaceptable. Bueno, vamos a hacer una pausa, Isai. Y al regreso quiero que hablemos de la otra elección, 10 de diciembre, elección de gobernadores. Gracias.